Pues muy buenas tardes, bienvenidos sean a las instalaciones de la Facultad Interamericana de Litigación, la Universidad de la Barra Interamericana de Abogados. Es para mí, Adriana Arroyo, darles la bienvenida en nombre del doctor Rubén Pacheco Inclán, rector de esta institución académica y presidente de la Barra Interamericana de Abogados. Del mismo modo, saludo de manera fraterna a quienes se conectan a través de nuestras plataformas y están conectados de distintos países de Latinoamérica. Hoy tenemos la presencia en México del doctor Carlos Bardavío, quien viene a presentarnos su reciente obra intitulada Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano. Antes de poder dar comienzo y por supuesto saludar a quienes integran este presidium, al doctor Marco Antonio Chávez Vaca, quien va a dar la introducción precisamente a esta obra de nuestro autor español. Saludo también al maestro Juan Manuel Guerrero Almaraz, director jurídico, pero antes de todo ello quisiera que nos pusiéramos de pie para entonar nuestro himno mexicano y también de la madre patria. ¿Sí? Y dándonos el grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiende en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiende en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el grito, y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Por favor. Bueno, para dar inicio, cedo el uso de la palabra al maestro Juan Manuel Guerrero Almaraz para que dé la bienvenida a este caso. Maestro, por favor. Muchas gracias, maestra Adriana, directora general de la Facultad
Facultad Interamericana de Investigación. Gracias a todos los presentes, de igual manera a todos los que nos acompañan por nuestras redes sociales. Desde luego, al doctor Carlos, gracias por venir, gracias por compartir esta otra gran obra con nosotros, a mi querido amigo doctor Marco Chávez, eterno aprecio. Y gracias a todos ustedes. Pues sin más, yo preámbulo, vamos a escuchar estos temas que son por demás apasionantes y que son muy importantes. Son circunstancias que se están presentando dentro de nuestra sociedad y que desde luego es importante poder atenderlos, conocerlos para poderlos tratar y legislar en un momento determinado, realizar acciones encaminadas a su erradicación y de la importancia de esta obra. Muchas gracias y concedo la palabra. Gracias. Sí. Muchas gracias y bueno, quiero presentar por supuesto a nuestro, para orgullo nuestro, al profesor Marco Antonio Chávez Vaca. Es profesor de nuestra facultad, decía y repito, para orgullo nuestro. Maestro, muchas gracias por acercarnos a esta gran oportunidad de conocer la obra de tan distinguido profesional. Y bueno, para quien no lo sabe, ¿verdad? El maestro Marco Antonio Chávez Vaca es abogado especialista en ciencias penales y perito en criminalística práctica. Tiene, por supuesto, una amplia trayectoria en materia penal. Él fue director de operaciones especiales en la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, Agencia de Investigación Criminal, y fue instructor de las especialidades de narcotráfico, terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Actualmente es socio consultor del despacho jurídico Martínez Ocampo, Chávez Vaca y Asociados, por supuesto catedrático en distintas universidades e insisto, para privilegio de nosotros, es catedrático de esta casa de estudios. Y bueno, lo que les acabo de leer, un pequeño resumen de su trayectoria profesional, lo avala, por supuesto, como una voz autorizada para introducirnos en la obra del doctor Carlos Barbadillo. Por favor, maestro. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco siempre, maestra, a mi amiga, la maestra Adriana Arroyo, a mi amigo el maestro Juan Manuel Guerrero Almaraz y obviamente al doctor Miguel Pacheco, que es el rector, la oportunidad de presentar temas aquí que son de interés además. Voy a tratar de ser breve para la estrella de la película, es nuestro amigo Carlos Barbadillo, doctor. Pero les quiero comentar algo que he reiterado en la semana. Hemos estado en varios foros, en varias escuelas. Desde luego tenemos también esta escuela que yo quiero mucho, que aprecio y además estoy convencido del nivel académico y del alumnado en su mayoría que tienen aquí. Y Carlos Barbadillo, que es un autor español que es futurista y que se adelanta a su tiempo y que habla de un tema que es súper importante, que es cómo hacer una persuasión coercitiva, cómo convencer a una persona de que haga algo. ¿Se acuerdan de ustedes de este desafío que tenían los adolescentes de la ballenita azul? ¿Se acuerdan todos? Era que se empezaran a mutilar y hacer, más o menos esa es la persuasión coercitiva. Es a través de diversos patrones que se puede lograr convencer a alguien que haga algo. Eso pasa mucho en el libro de Un sicario en cada hijo de Dios. ¿Por qué los niños se vuelven sicarios? Porque un niño no sabe las tablas de multiplicar, pero sabe cargar un AK-47, que las aseguro que muchos de los que están aquí dispararían y se dislocarían el hombro, por ejemplo. Ellos saben abastecer el arma, o sea, no todo el mundo sabe. Quiero decir con esto, se fueron por un camino, pero ¿por qué se fueron por ese camino? ¿Quién los convenció? Pensando que están haciendo algo bien. Entonces, lo que decíamos de esta obra, que es muy interesante, además es una obra que se adelanta a su tiempo, y créanme que en poquito tiempo esta obra va a estar reflejada, porque lo que dice el libro es una propuesta legislativa para México. No lo saben porque no lo conocían, creo que al doctor Carlos Barbadillo. Realmente él es más mexicano que muchos de los que estamos aquí. Su esposa, que es nuestra amiga, es mexicana, toma tequila y mezcal como mexicano, le sale muy bien aparte. Y esta obra lo que recoge son una serie de comportamientos del ser humano contra otro ser humano. Y dos delitos que yo siempre he dicho que no se pueden tolerar, y lo reitero, lo digo una y otra vez. Todos los delitos de alguna manera son parte de la sociedad. Una sociedad y un Estado no se podría entender sin delitos, o sea, hay un código penal. Sin embargo, lo que decía yo es que
quedan a deber mucho los legisladores, 500 diputados y 128 senadores, que elegimos los que estamos aquí, no bajaron de otro planeta y los elegimos los que estamos aquí. 300 de elección y 200 plurinominales, y senadores que son 128. De los 628, porque tuviéramos uno por partido sería suficiente, porque votan en bloque, ¿verdad? No es un voto razonado, mucho menos meditado, es un voto en bloque, lo que diga como las ovejitas, ¿verdad? Lo que diga el pastor. Y este libro precisamente lo que recoge es eso, la necesidad de legislar, porque la persuasión positiva existió con los caballeros templarios, que ustedes conocen muy bien. Es un grupo delictivo que incluso tenía algunos símbolos de la edad medieval, ¿se acuerdan ustedes que traía la crucecita, traía algunos motivos religiosos? Como bien dice el autor y lo ha dicho en la semana, estuvimos en la Universidad de Anáhuac, en la Salle, en la Ibero, en la UNAM, hoy en Navarra, mañana en Manitas. Como comentábamos en la semana, no se trata de castigar a una secta religiosa, pues tenemos un artículo constitucional que nos habla de la libertad de credo, pero esa libertad de credo tiene una restricción que se nos olvida, que es que no atente contra derechos humanos de terceros. Ese es precisamente el motivo mucho de este libro, y me gustaría que lo escucháramos con mucha atención porque es algo novedoso. Quizá en Europa están adelantados en todo, incluso ya sabemos que en Europa están avanzados en todo, o sea, nos llevan bastantes años, a lo mejor 5 años o por ahí, y en este tema, pues ellos han avanzado legislativamente, y aquí el legislador, y eso lo digo, yo que me canso de decirlo, desde que tenemos uso de razón que estamos aquí, el legislador lo único que ha hecho es incrementado penalidades, ¿no? Vamos al delito de feminicidio, dale 500 años. Las mujeres no están más seguras porque el día de mañana suba 500 años la pena. Pues, están igual de inseguras porque no tenemos una política de prevención. Bueno, por ejemplo, tenemos una maestra amiga que está en esa parte de la prevención del delito a nivel federal, que sí lo hace muy bien, pero generalmente los gobiernos son reaccionarios, más que una cuestión preventiva de educación, que es de donde debería surgir todo. Entonces, el legislador pues siempre ha incrementado las penas. Bastaría leer un librito que todos están aquí se van a saber de memoria, que es el Tratado de los Delitos y las Penas, donde César Bolesana Marqués Bequeria hace muchos siglos dijo: las penas no tienen por objeto castigar a nadie, las penas tienen por objeto inhibir esa conducta de acción o de omisión en las personas que están en un momento determinado y en un lugar determinado. Castigar, ¿no? O sea, tenemos una población penitenciaria en la Ciudad de México de 30,000 internos. ¿Tener 30,001 o 29,999 hace diferencia? La respuesta es no. Entonces hay que hacer esfuerzos legislativos. Claro, pues si el legislador no sabe leer ni escribir, difícilmente va a poder tener una idea como la que plasma el autor del libro. Pero es una reflexión que se debe hacer el legislador, y todos aquí somos legisladores, se nos olvida, ¿eh? Todos podemos presentar iniciativas. Lo que pasa es que pues es cómodo, ¿no? Un tipo que los legisladores lo hagan. Los que estamos aquí, muchos de seguro tienen posgrados, y muchos aseguro, y lo dije en todas las escuelas, no saben cómo se llama su diputado local y el diputado federal. Nosotros no podemos exigir tampoco si tenemos esa apatía como ciudadanos. El Estado somos todos, ciudad, población, gobierno, territorio, no es como de otro planeta, somos parte de. Entonces, bueno, pues este es un esfuerzo muy importante que llevó a cabo el autor para recopilar incluso vivencias de otros lugares. Ayer escuchaba de Guyana Francesa, por ejemplo, qué es lo que ha pasado y cómo esa persuasión coercitiva puede ser el factor detonante para que una persona incluso atente contra su vida, contra su integridad física, para el que alguien regale a sus hijos para que hagan uso de con fines sexuales, la trata de personas, que es intolerable en el siglo XXI, tercera década. Lo seguimos viendo la trata de personas en todas las modalidades. Ayer destacábamos algunas, que era la explotación sexual, la maestra ayer decía del caso de Mamá Rosa, ayer en Michoacán, ¿no? Intolerable. ¿No? Vemos series como la, no series, una película que se llamaba El Castillo de la Pureza. Por ahí va, o sea, no cambia tanto. Entonces, este es un esfuerzo, este libro, y la verdad aplaudo mucho al autor, agradezco que me haya invitado a participar en ese libro. Además, a lo mejor hoy no, pero el paso de los años se va a volver tema de una iniciativa legislativa, y así pues todo, acuérdense que la ley va evolucionando, ¿no? No es la misma ley. Yo soy respetuoso y siempre lo he dicho público, privado, no comparto muchas cosas
de la comunidad LGBTIQ, R, Y y Z, pero respeto, no comparto, desde luego, respeto, se trata de respetar. Y aquí el autor lo que hace es precisamente una propuesta legislativa, a lo mejor no hoy, pero para que el día de mañana se pueda abordar ese tema legislativamente. Sin más, cedo la palabra a Juanito. Muy bien, muchas gracias, querido Marco, por esta fantástica introducción. Lo primero de todo, las gracias a la Facultad Interamericana de Litigación, BIA, ¿verdad? Por esta invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes, por la también invitación del maestro Juan Manuel Guerrero y por la invitación también de la maestra Blanca Arroyo. Bien, el tema realmente es un tema que lo vemos en televisión y no nos creemos que sea posible que nos pase a nosotros mismos. Esa es la percepción que tiene la sociedad, especialmente mexicana, puesto que me ha llamado la atención, después de publicar este libro, yo pensaba que la sociedad mexicana tenía mayor sensibilidad por el tema de las sectas. Y durante este mes que he estado aquí en México me he dado cuenta de que no, que es un tema de Netflix, Prime y de algún otro canal para ver y entretenerse, pero pensando siempre que eso le pasa a los demás. La trata de personas le pasa a los demás. A nosotros no nos va a pasar porque hemos estudiado, estamos en una gran facultad aquí interamericana, tenemos un nivel adquisitivo más o menos aceptable, elevado. Y eso le pasa pues, a los menores de edad, a la gente de ciertos municipios mexicanos, de ciertas subculturas. Y no es cierto, la doctrina de la psicología más autorizada en Estados Unidos y en Europa, a través de evitar a las víctimas, concluye que el 50% aproximadamente, según el tipo de secta, corresponde a víctimas de estatus social de los que estamos aquí. El caso más representativo es el de Nexum, en Estados Unidos, recientemente condenado a no sé cuántos cientos años de prisión, a Keith Raniere, por formar una organización criminal, como dice el Tribunal Superior, la Corte Suprema de California, si no recuerdo mal, por adoctrinar a sus miembros, sirviéndose de estas, marcándolas como esclavas a fuego, y sirviéndose de estas para atraer a otras mujeres con las cuales tener relaciones sexuales no consentidas. Sí que había un consentimiento, digamos, manifestado ontológicamente, es decir, un sí, pero también en las violaciones por intimidación puede haber un sí, pero no deja de ser una violación. La persuasión coercitiva es un tema que podríamos haberlo llamado, o mejor dicho, este libro se podría haber llamado de otra manera. Sin embargo, todo el mundo entendemos el concepto de secta. Si yo llamo a este libro persuasión coercitiva, seguramente ustedes no hubieran entendido de qué va esta problemática. En cambio, yo, este título, a pesar de que es incorrecto, porque dice sectas criminales y coercitivas en el derecho penal mexicano, lo cierto es que es un libro, es una obra que trata de justificar la punibilidad de o la imputación objetiva de la persuasión coercitiva, es decir, de la incapacitación de la libre voluntad. No es una cuestión de condenar o ir contra sectas religiosas o grupos religiosos del calado que fueren, sino al contrario, es garantizar que no haya excesos de aprovechamiento y abusos por parte de los líderes religiosos o de otro ámbito, como puede ser el político, o como puede ser un grupo de amistades o en las relaciones de pareja, donde también dice la psicología más avalada, dice que también existe la persuasión positiva en los estados iniciales de la relación, cuando previamente existe una violencia sutil, imperceptible, inclusive la víctima llega a tolerar y participar y a justificar el maltrato. Eso pasa también en las sectas coercitivas, o mejor dicho, en la persuasión coercitiva, como injusto por una relación coercitiva que incapacita la libre voluntad. Les voy a poner un ejemplo. Yo estuve 10 años haciendo la tesis doctoral en España mientras combinado con el ejercicio de la abogacía. Tardé 10 años aproximadamente en terminar. Por dos motivos. Porque estaba ejerciendo como abogado y segundo también porque este tema es un tema que en la literatura que existe, no existe literatura penal apenas. Hay muy poca. La mayormente que existe es en Estados Unidos
y también en Europa. ¿Qué sucede? Que eso me llevó a un trabajo muy arduo, muy cansado, y la búsqueda de jurisprudencia era muy difícil. En España realmente había poca jurisprudencia, pero la que había era suficientemente importante. Y bueno, les explico esto porque si se fijan ustedes dicen, aquí en México no existe un delito contra las sectas religiosas, evidentemente que no, porque no es posible, ni hace falta. Pero no hay un delito de persuasión coercitiva por algún motivo. Y digo que no lo hay por algún motivo porque en Europa existe. En España existe un artículo, el 515.2, que criminaliza aquellas asociaciones que, aunque tengan un fin lícito, utilicen la violencia y la alteración o control de la personalidad, aunque sea para un fin lícito, es decir, aunque sea para que sus miembros sean felices. Y ese artículo es de 1995, del Código Penal de 1995. Eso quiere decir que ese artículo lleva pues, casi 30 años de vigencia. Hay otro artículo, por ejemplo, en el Código Penal francés, que criminaliza lo que se llama la manipulación psicológica. También está criminalizado en Bélgica a través de ciertas estafas utilizando la persuasión coercitiva. Y en Reino Unido recientemente se criminaliza lo que llaman ellos el coercive control, que es el control coercitivo dentro de una relación de violencia doméstica o una relación de pareja. Es decir, que en Europa existen leyes de combate de este tipo de fenomenología porque existen víctimas. Porque si no existieran víctimas, no habría necesidad. Si en una sociedad no existen asesinatos, en principio, ¿para qué vamos a castigar el asesinato? Aunque eso sería discutible porque podría pasar en el futuro, ¿no? En una sociedad utópica, ¿no? Bien. Dicho esto, avalada la realidad de la persuasión coercitiva, como lo dicen los estudios de la psicología, y lo dicen normas legales en Europa, sí que es cierto que en España, después de 30 años de casi de vigencia de ese artículo, nunca se ha aplicado. Nunca se ha aplicado. Entonces, ¿por qué no se ha aplicado? Porque los jueces y tribunales tienden a pensar de que es un artículo antisectas, y para nada. Es un artículo que habla del control de la personalidad de sus miembros. No se puede controlar la personalidad de los miembros o alterar la personalidad de los miembros de un grupo, sea cual que sea, porque estaría cometiendo un injusto contra la propia voluntad, es decir, un injusto contra la propia dignidad de la persona. Nadie puede depositar por entero su voluntad en un tercero porque se anula el concepto de dignidad. Bien. Dicho esto, la psicología más avalada dice exactamente que la persuasión coercitiva es el control de las emociones, el control familiar, el control comunicativo, el control de la información. Y a través de esos controles se consigue que la víctima vaya cediendo su capacidad crítica. Bien, y a través de este injusto, que no solo es un medio cohesivo, sino es un injusto, en mi opinión, autónomo, de un delito de coacciones, como planteo para la legislación mexicana, se consigue un delito fin, que es la persuasión coercitiva. Pero a través de ese delito fin se consigue un delito medio también, que sirve como delito medio para otros delitos. ¿Para cuáles? Fundamentalmente para el de trata de personas. Fundamentalmente, que habla de los tipos delictivos aquí en México, bueno, y mundialmente, del engaño, de la coacción. ¿Pero de qué coacción estamos hablando? ¿De la coacción material expresa violenta? ¿O cabe también una coacción psicológica sutil? Pues yo creo que cabe también dentro del delito de trata. Pero para que exista el delito de trata, antes tiene que haber esa persuasión coercitiva. Y a través de la persuasión coercitiva se consigue el desplazamiento, por ejemplo, o la servidumbre. Sobre esto no se ha hecho caso. En Argentina están empezando a vincular la persuasión coercitiva con el delito de trata. En España también. En México muy bien lo ha descrito aquí en la introducción del libro del profesor doctor Marco Antonio Chávez Vaca. Y si además lo vinculamos también con una forma, como dice la psicología más autorizada de violencia de género psicológica, es una forma también dentro de la violencia de género, es decir, la persuasión coercitiva como una violencia de control. Dentro de la violencia de género existe la violencia de control porque el efecto de todas esas manifestaciones es controlar a la víctima, en este caso a la mujer. Pero no existe fuera, este delito no existe fuera de la violencia de género,
tal como lo hemos planteado en Europa, no existe fuera de lo que acabamos de plantear los movimientos de trata. Por lo tanto, en caso de que no se produzca ese resultado contra la pareja, es decir, fuera de la pareja, contra un amigo, o contra un grupo de amigos, o en un club de yoga, por ejemplo, pues no se podría aplicar. O, por ejemplo, si no hay un desplazamiento, tampoco se podría aplicar como delito de trata. O si no existe una servidumbre, no se podría aplicar. Es decir, por ejemplo, no se podría aplicar como delito de trata en muchos casos porque muchos miembros de muchos grupos coercitivos no están en una servidumbre total y absoluta como la trata de personas que todo el mundo entiende, sino que cada uno se va a su casa. Pero en momentos puntuales siguen las órdenes concretas de sus líderes, como es pagar grandes cantidades, dejarse abusar sexualmente o a través de violaciones, por ejemplo. Es decir, que el delito de persona coercitiva sería un delito autónomo y a través del cual se puede conseguir todos los demás delitos, en donde la víctima sería instrumento contra sí misma, que lo que se llama autoridad inmediata dual, y además instrumento para producir la personalidad coercitiva contra otras víctimas, atrayendo a otras víctimas y al final lucrándose mucho más en el volumen. La pregunta que nos tenemos que hacer es si es una expansión del derecho penal legítima, puesto que es verdad que la solución de aumentar las penas constantemente han dado como resultado pues, que no bajan los índices de criminalidad. Pero esto no quiere decir que se deba de criminalizar todo. También existe el derecho administrativo sancionador. Pero contra el ataque, contra la formación de la propia voluntad, no podemos establecer una sanción administrativa, como existe en la Ley de Asociaciones aquí en México, artículo 2, en donde se sanciona con una sanción administrativa de multa a aquel que coaccione a otra persona para pertenecer o no pertenecer a una religión. Coaccionar a alguien para que pertenezca o no pertenezca a una religión es decir, que amolde un sentimiento trascendental de su ser, una pena administrativa, una sanción administrativa. Eso creo que es un defecto. Por ejemplo, Francia es un país laico y lo sanciona penalmente, porque ataca a la libre formación de la voluntad. Por lo tanto, yo creo que en este caso estaría justificada un fundamento de punibilidad y no estaríamos ante una expansión del derecho penal injustificada, sino ante una norma necesaria del derecho penal del enemigo, puesto que aquel que ataca a su sociedad y los convierte en cosas, ya sea por motivos religiosos o por excusa religiosa, merece la máxima sanción, al igual que se hace con la trata de personas. Yo creo que he resumido bastante, digamos, en poco tiempo esta obra, que es una especie, no de resumen de la tesis doctoral que publiqué en 1000 páginas en 2018 en España, sino es una especie de concentración de esa tesis doctoral adaptada a la legislación mexicana, haciendo una propuesta legislativa que yo creo que, como bien ha dicho el profesor Marco Antonio Chávez Bacato, una propuesta futurista que creo que tardará muchos años en comprenderse, puesto que hace falta una cultura y una sensibilización en cuanto a la comprensión de que hay víctimas en México. Muchas gracias. Es importante, aunque no en el orden correcto que debió darse, ¿verdad? Leer, aunque sea 3 renglones de la vasta trayectoria profesional del doctor, porque evidentemente esto engloba el porqué precisamente de la publicación de esta obra. El doctor Carlos Bardavío Antón, como lo dijimos al principio, es un abogado español, doctor en Derecho Penal especializado en sectas, doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, es experto en psicología jurídica, sectarismo criminal, asesor jurídico de asociaciones de prevención del sectarismo criminal y profesor de Derecho Penal en la UNIR. Y es importante señalar, doctor, bueno, que todos los seres humanos día a día tratamos de manipular o de persuadir a otros en nuestra diaria convivencia. Sin embargo, cuando esto ya lleva a otros fines, ¿verdad? Estaremos aquí en presencia de esas tácticas manipuladoras que llevan a otros a tratar de controlar y persuadir a los más
digamos, débiles, ¿verdad?, para cometer ilícitos. Y que es importante todo lo que nos plantea el doctor Bardavío, porque bueno, a mí me trajo a la mente dos casos así muy significativos. Uno, que sucedió hace ya muchos años, sin embargo, precisamente por estar ahora traducido en un documental, bueno, se vuelve otra vez noticia, y es el caso de los narcosatánicos, ¿verdad? Y me refiero específicamente a la figura de Sara Aldrete, una de sus integrantes y quien ha pasado varios años en prisión. Y qué decir precisamente de estas sectas religiosas y de lo que sucede actualmente con la Luz del Mundo, cuyo líder religioso, ¿verdad?, fue sentenciado en Estados Unidos por casos de abuso sexual. Entonces, suena muy interesante el poder analizar este tipo de conductas, porque efectivamente creo que como que las vemos muy alejadas de lo que nos puede suceder a nosotros, como que no caemos en cuenta de lo difícil y de lo fácil que es que podamos ser víctimas de este tipo de delitos que pueden ser innumerables. Y bueno, yo quisiera dar oportunidad a las personas que están aquí presentes de que realicen alguna pregunta, algún comentario, y del mismo modo a quienes están conectados en la página, perdón, a través de YouTube y de Zoom, si pueden escribirnos a través del chat para saber que quieren hacer alguna pregunta o levantar este icono, poner este icono de la manita para poder darles el uso de la palabra. Y por supuesto, primero a quienes están aquí presentes, algún cuestionamiento, adelante, por favor. Si quiere acercarse para que lo puedan escuchar. Bueno, mi nombre es, soy licenciado aquí en Derecho, precisamente abogado penalista. Mi nombre es Alfonso Calderón Arriaga, y mi pregunta es muy concreta. En México sabemos que tenemos el artículo 4 de la libertad. ¿Cuál es el límite de ese derecho fundamental que se tiene constitucional al poder emitir o dictar un tipo penal en materia de secta? Porque si ahí va a saltar, la jurisprudencia va a saltar mucho. En su perspectiva, ¿cómo podríamos no tener ese derecho, sesionar ese derecho fundamental? Una pregunta muy interesante, porque efectivamente no me da tiempo a explicar, y yo creo que tienen que ser ustedes, a través de sus inquietudes, quienes me pregunten cómo se puede solucionar ciertas cuestiones. Usted bien comentaba el artículo 24 de la Constitución mexicana, ampara la libertad religiosa, también la libertad de conciencia. Aunque entiende que se encarga sí que son cuestiones diferentes, una es más particular. Pero bueno, fuera de ese ámbito, no es una ley antisectas. Mi propuesta no es una ley antisectas. Yo voy a leer la propuesta legislativa, no entera, sino un artículo que propongo penal. El artículo 364.2 del Código Penal Federal de México. Será castigado con la pena de prisión de 5 a 8 años y multa de 250 a 500 días de salario mínimo general vigente en la región y en el momento donde se consuma el delito, el que mediante violencia, intimidación, engaño coercitivo o técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva físicas y o psíquicas impidiere la libre formación de la voluntad, la libertad de decisión y o de ejecución de actuar en general que lleve a un estado de dependencia coercitivo. Este es el punto primero, y luego defino lo que es cada elemento del tipo. Se entenderá por técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva, a los efectos de este código, las conductas que produzcan control social, emocional, ambiental, cognitivo y volitivo o inducción de estados disociativos de la realidad. Se entenderá por engaño coercitivo, a los efectos de este código, las conductas que sin comprenderse en la persuasión coercitiva consistan en la creación de una realidad deficitaria
que produzcan control social, emocional, ambiental, cognitivo y volitivo o estado disociativos de la realidad. Y luego hago una grabación, una calificación, como dicen ustedes aquí en México. La pena aumentará hasta en una tercera parte si el hecho se perpetrara sobre incapaz, menor de edad, sobre persona con estado de ignorancia o con especial vulnerabilidad social, y hasta en una mitad siempre que se perpetre sobre un grupo de personas. Yo creo que con esto contesto a la pregunta de que aquí no se nombra nada de la religión ni a la palabra sectas. Buenas tardes. Mencionaba usted recién el tema del derecho penal del enemigo, corrientes europeas de vanguardia, Polanor, Interjato, que aquí en México evidencian desde luego el letargo, el retraso que tenemos en cuanto a su explicación, por ejemplo, el adelantamiento de la comunidad y demás. En ese sentido, ¿cuánto consideran que estamos retrasados realmente en el tema que usted menciona en su libro para aplicarlo ya en México? Mencionaba el doctor Vaca 5 años, de pronto se me hacen pocos. En realidad, ¿cuántos sería? En su opinión. Muy buena pregunta. Pues yo acabo de presentar el libro esta semana. ¿Cuánta gente me ha podido ver? Bueno, estuve en el Congreso de la Unión. Es interesante porque hay políticos interesados en esta propuesta. Sin perjuicio de crítica, porque evidentemente es una cabeza pensante y poco más. Seguramente con muchas más personas podamos depurar mucho más lo que acabo de leer y las cuestiones que propongo, ¿no? Fíjese, España fue el primer país seguramente del mundo que criminalizó en ese artículo que he comentado antes en 1995, aunque nunca se aplica. Francia lo instauró en 2001. Hay 80 sentencias de condena. Y en Bélgica, más o menos, también en 2001, habrá otras 80 sentencias, 90 sentencias en 20 años aproximadamente. El motivo de por qué se legisló en España, Francia y Bélgica, fundamental, viene de una comisión parlamentaria europea de los años 86 y otra del 94. Una comisión de la Unión Europea, parlamentaria de la Unión Europea. En fin, que unos 15 años después de esas comisiones, al más alto rango, se criminalizó en estos tres países, ¿no? Fundamentalmente, y de Luxemburgo también. Por lo tanto, hasta que no hagamos una investigación multidisciplinar en México, con psicólogos, sociólogos, psiquiatras, juristas, policías, etcétera, etcétera, pues a partir de ahí calculo que tendría que pasar entre 15 y 20 años para que haya una seria. ¿Alguna otra? ¿Algún otro comentario? Me nace una inquietud respecto de estos temas. Y desde luego esto evidencia lo pasado que estamos en cuestiones legislativas y atendiendo a posturas dogmáticas. Y hago referencia al pensamiento de Luther Jacobs, institucionalismo en cuanto a autoría mediata. Nosotros en México tenemos la autoría mediata, tenemos esas teorías del dominio del derecho, solamente el dominio de la voluntad, en cuanto el sujeto, el autor, se sirve de otra persona, ese instrumento para la realización del derecho. Hasta ahí. Luther Jacobs atiende otras formas, más formas de la autoría mediata. Dentro de esta cuestión de las sectas, me llamo a mí la autoría mediata por pertenencia a grupos organizados de poder. Desde luego, le gustaría escuchar su comentario al respecto, si esta legislación y implementación legislativa de las sectas necesariamente nos obligaría a avanzar a un funcionalismo, a un funcionalismo, y desde luego tutelar legislativamente esa autoría inmediata, porque pensamos en los recursos de Creo que esta ya es una pregunta ya dogmática, una pregunta ya de alto calado, ¿no? Que me va a hacer pensar en cómo poder salir del paso, ¿no? Es una pregunta muy interesante y por supuesto queda pues, contestada en el libro. De hecho, es la pregunta fundamental, realmente dogmática, que es la autoría y participación de esta, digamos, aparente sectas o organizaciones criminales tan embarulladas y subrepticias como son este tipo de grupos, donde hay muchas veces no se sabe quién es el autor y la víctima, o si hay autores o si hay víctimas. Como usted mismo plantea la pregunta, el derecho penal del enemigo, volviendo también a la pregunta del querido compañero anterior,
impulsó Günter Jacobs, aunque ya desde Rousseau, Kant y otros filósofos ya se hablaba del enemigo, evidentemente. Pero Jacobs lo trajo pero no lo trajo como una justificación o como una teoría o como una propuesta, sino lo que Jacobs hace, como hacía Niklas Luhmann, era describir a la sociedad. Si hay códigos penales en toda Latinoamérica que anticipan la barrera punitiva y que luchan contra, de forma con menor tasa garantista contra las organizaciones criminales, porque si no, no había otra, rebajando ciertas garantías conforme al derecho penal del ciudadano, pues lo que hace Jacobs y sus discípulos, yo soy discípulo de Jacobs, yo soy discípulo de Miquel Polano Navarrete, que es de alguna manera discípulo, comillas, de Günter Jacobs al respecto. Yo sigo la doctrina del funcionalismo normativista también con mis propias ideas, evidentemente no se puede estar de acuerdo en todo absolutamente, porque no sería un miembro sectario, al objeto de que estaría otorgando la razón sin ninguna crítica a Günter Jacobs o a Niklas Luhmann. Pero sí que es cierto que es verdad, este libro habla de organizaciones criminales también, no solo de relaciones colectivas. Es decir, aquellas organizaciones criminales que utilizan la presunción positiva, estaríamos en un supuesto de aparato organizado de poder, pero no en el modelo roxiniano, con el cual no estoy absolutamente nada de acuerdo de la autonomía inmediata en el aparato organizado de poder, sino porque justifica ese modelo la irresponsabilidad de los mandos intermedios, cuando son mayores de edad, con conciencia y voluntad y conocimiento del ilícito. Yo lo trato como habla Günter Jacobs aquí, si te doy la razón, como una cuestión de coautoría con títulos de responsabilidad propios e individualizados. Es decir, habrá casos en donde si ha habido una persuasión positiva contra un miembro que luego ha realizado una persuasión positiva contra otro miembro o ha cometido un delito bajo la persuasión positiva contra otra persona, pues estaríamos, como yo he catalogado en esta obra y en la anterior de la tesis doctoral, en un estado de necesidad exculpante por una causa de inexigibilidad en mayor o menor medida, es decir, en mayor o menor intensidad, justificado sociológicamente por un déficit de socialización. Al igual, como he repetido en esta última semana, como pasó con la juventud hileriana durante el año de 1933 a 1945, donde esa juventud adoctrinada, es un término muy general, adoctrinada, pero ahora se utiliza el adoctrinamiento yihadista, fue impulsada en un sistema totalitario que les impedía observar y publicidad de las conductas. Y eso no abocaba a un trastorno psicológico. No fueron, digamos, juzgados y luego absueltos por un trastorno psicológico, sino que se comprendía que la única educación, como dice Jacobs, que habían aprendido, que sin déficit de socialización por educación totalitaria y criminal, les causaba un estado de necesidad, es decir, realizar la conducta porque era la necesaria. Entonces estaríamos contestando la pregunta en una organización criminal con títulos de responsabilidad individualizados, en donde cada uno responderá de su, digamos, participación en un concepto de coautor o cooperador necesario, sin perjuicio de que algunos de ellos no tengan pena porque están bajo un estado de necesidad causado precisamente por la presunción. Muy resumidamente. Más, por favor. Gracias. Muy buenas noches a todos. Un gusto. Doctor, a mí me surge la duda de qué tan utópica sería la sociedad que usted nos mencionaba en su introducción en cuanto a la sensibilidad hacia las víctimas. Yo voy a poner un ejemplo para que comprendan que lo que yo planteo no es utópico. Yo llevo muchos casos de víctimas en España. De hecho, yo me gano la vida con la mayoría de mis clientes son víctimas de sectas coercitivas o de relaciones coercitivas. Desde el año 2016, que es cuando más o menos tenía la tesis doctoral, yo me dedico y gano dinero con eso. También vienen víctimas a mi despacho que creen que son víctimas, o víctimas que vienen a mi despacho y no tienen pruebas.
Pero yo un caso muy famoso en España, si ustedes me siguen a través del canal de YouTube o me siguen por el nombre de Google, un caso muy famoso, en donde tengo 70 víctimas, por ejemplo, que dicen que son víctimas. Y tengo estudios que informes psicológicos donde los especialistas que sí que hay en España, como psicólogos y psiquiatras, me avalan que tienen ciertos prejuicios, ciertos comportamientos y resultados propios de relaciones coercitivas. Este es un ejemplo de los últimos 6 meses. Desde el año 2016, o sea, habrán pasado por mi despacho, no lo sé, pero muchas personas, ¿no? Y toda la semana recibo aproximadamente 5 o 6 consultas solo en España y también de Latinoamérica. Es decir, a mí me llaman porque si ustedes ponen abogado especialista en sectas en Google, les aparezco yo y otra persona de Argentina, creo, en todo el mundo. Entonces, no es utópico. Yo creo que falta explicar, perder el tiempo. Yo estoy, por decirlo de alguna manera, perdiendo el tiempo esta semana en explicar constantemente esto. Yo no voy a ganar prácticamente nada por la venta de este libro. Es una cuestión académica, digamos, profesional, y de cierto pues, interés en dejar un granito de arena en la sociedad, puesto que creo que es nuestra obligación. Doctor, buenas tardes. Agradecerle antes que nada su presencia y la ponencia que está dando el día de hoy con respecto a su libro. Preguntarle muy en concreto. Usted habla de un tipo penal y dice que ese tipo penal propone que se vaya a agregar precisamente al Código Penal Federal. ¿Cuáles serían los elementos? Porque escuché dentro de la descripción típica que dio, habla usted de medios comisivos para que este delito para que este delito se dé en la realidad. Aquí preguntarle cuáles serían los elementos objetivos, subjetivos y normativos en lo que usted nos está diciendo, cuál sería el bien jurídico protegido, entender quién sería el sujeto activo, sujeto pasivo, porque escuchaba hace un rato que usted decía, si hablamos, habló algo de cuestión de género, específicamente en contra de la mujer, pero quiero entender si este delito, o así como ahorita usted lo está hablando, porque incluso nos refirió justamente a España, nos refirió usted al artículo 1515, creo que me parece algo así. 515.2, exactamente. Entonces, aquí quisiera saber quién sería el sujeto activo, si estamos hablando, cuando hablo de sectas criminales, si estamos hablando el sujeto activo, lo tendríamos que entender como la persona física exclusivamente que va a hacer esta persuasión, ¿cómo le llama usted? Persuasión coercitiva. Sí, pero lo llama la psicología, no yo. Exacto. Entonces, quisiera un poquito entender ese tipo penal, porque al final, ahorita, por ejemplo, hay una película que se va a estrenar en México, el 31, que yo creo que todos saben, que es Unidos de Libertad, donde se está hablando precisamente del tráfico de niños, ¿no? Entonces, es preocupante y alarmante todo esto, saber cuando yo escuché sectas criminales, que fue lo primero que vino a mi mente, que es una secta, ¿no? Y en una secta yo lo relaciono con una cuestión de tipo religioso, de inmediatamente, ¿sí? Una asociación religiosa y que puede estar constituida o no como una persona jurídica, o no, simplemente. Entonces, quisiera, doctor, un poquito que nos explicara cuáles serían, en este tipo penal que usted propone para México, que efectivamente nos hace mucha falta, ¿cuáles serían los elementos que ustedes dan? ¿Quién sería el sujeto activo, pasivo, un poquito? Muy amable. La verdad que la pregunta es, realmente para responder esta pregunta hay que leer el libro. Yo planto un tipo penal que lo justifico en la teoría de sistemas sociales de interés humano. Y la explico dentro de lo que cabe para, es un libro para de alta, digamos, creo que para gente como ustedes, una gran capacidad técnica y dogmática sobre todo. Es un libro muy dogmático. Tiene criminología, tiene psicología, tiene sociología, pero es un libro muy dogmático. Y precisamente el déficit de socialización se basa en un fundamento de la teoría de Niklas Luhmann, que es que la comunicación no es la misma según el sistema de comunicación, según el proceso de socialización.
conceptos de autorvíctima no son los mismos en Chiapas que en Ciudad de México. No son los mismos en Chiapas ni en España, comparado con España. No es, el concepto de exigibilidad no es el mismo en Chiapas, la existencia de una conducta conforme a derecho, que en Ciudad de México. Lo dice la propia Constitución, avalando la diferenciación social y punitiva en cuanto al llamado derecho indígena, ¿no? O en los usos y costumbres, por ejemplo, en Cherán y en otras comunidades. Por lo tanto, realmente le voy a contestar la pregunta pues, solicitándole que lea tranquilamente el libro, pero por hacer un apunte. Una secta no es nada más que un grupo de personas que se exime de otro grupo religioso. El catolicismo fue una secta del judaísmo. Otra cosa es que nosotros tengamos una concepción pues, negativa de lo que es una secta. Si además le sumamos el vocablo criminales y coercitivas, pues yo con este título ya estoy polemizando y diciendo a la sociedad de qué trata el libro. Pero en verdad, como he dicho anteriormente, cuando he leído este tipo penal, no se habla nunca de sectas, ni de religión. Es un tipo penal a favor y de garantía de la libertad de voluntad. Ese es el bien jurídico, la capacidad de formación de la libre voluntad. Porque la capacidad de formar la libre voluntad no solo es una cuestión psicológica, es una cuestión del sistema social en donde habites. Es una cuestión exógena, la capacidad de la voluntad. Yo le llamé en este libro, de la tesis doctoral, el fundamento de la persuasión coercitiva es la restricción o anulación del horizonte de expectativas normativo de libertades. Haciendo el símil con la juventud filial. Sí, dígame. Nada más. Entonces, deberían yo de entender que el bien jurídico del lado del derecho humano por excelencia, el tipo penal es la dignidad humana. Es la libertad vinculada a la dignidad humana, porque es un concepto que están unidos intrínsecamente. Libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, también podríamos haberlo tratado este tipo penal como un delito no dentro de sistemáticamente hablando, dentro del capítulo, sino dentro de, no de los delitos contra la libertad, sino contra la dignidad de la persona, también. Pero eso tiene un peligro, porque en España algunos tipos delictivos, esto yo lo he criticado, de violencia de género, lo catalogan como un delito de peligro. Yo este delito lo conformo como un delito de resultado, puesto que ya es un delito complejo. Si lo hacemos de peligro, se acabó. Necesitamos un resultado material, que es la incapacidad de la libre voluntad. Y eso, evidentemente, hace falta periciales. Pero no tiene por qué haber un trastorno psicológico catalogable como lesión psicológica. Hay muchas personas que son violadas y no tienen un trastorno psicológico como lesión psicológica. Y es lo que planteo. Esa progresividad delictiva puede llevar a resultados posteriores o sobrevenidos o tardíos, como una lesión psicológica, o, evidentemente, en la propia progresividad delictiva, un concurso con la trata de personas. Gracias. Y entrados en esto, me gustaría hacer 3 pequeñas precisiones. Y cuál es también el riesgo de una obra y de ser futbolista. El derecho penal del enemigo efectivamente es un derecho penal del enemigo contra el enemigo del Estado. Según Thomas Hobbes en 1651, ya lo describía. Un derecho que se llama lo que hizo eso. Encontró y acomodó. Pero es el derecho penal del enemigo contra el Estado, no contra el gobierno. El problema es que todos los partidos políticos históricamente lo han utilizado como herramienta política de presión para meter a la cárcel a quien no quiere. Eso me quedó claro de un amigo con el que estuvimos en el Senado, que dijo, para que un poderoso esté en la cárcel, la única manera de que esté es estar peleado con otro poderoso. Sí, si analizamos históricamente así, sí. Otra cosa que me gustaría reflexionar, que también tiene que ver con el libro, es, imaginen que no exista la retroactividad de la ley penal. El 14 constitucional no lo tuviera. Vamos a pensar que 30 millones de personas obligadas coercitivamente a través de 1000 maneras votaron por alguien que nos ha traído un atraso
de 30 o 40 años. La ley no retroactiva, qué suerte tiene Andrés Manuel, todo el séquito que lo acompaña, porque este país está muy mal, o sea, realmente vamos a ver las estadísticas. Yo de verdad soy apartidista, nunca he militado en un partido. Sí sé por qué no votaría nunca. Bueno, ni aunque yo fuera el candidato votaría por eso. Pero nos han trazado, vean la marginación que hay. Baste que ustedes le pregunten a un familiar que está en el interior de la República para ver cómo están las condiciones de seguridad. Ya no es algo que inventamos, aquí están los vecinos del Estado de México para ver cómo están de inseguridad, cómo está el grupo de Nuevo Imperio, que es los caballeros templarios viejos que vinieron a tomar el control de la zona norte del Estado de México. Entonces, también yo veo un riesgo en que se utilizara esto de manera, porque el derecho penal, digo, específicamente abarca, los delitos de más alto impacto, que son secuestro y trata de personas. Entonces, también lo podremos utilizar una herramienta política para los grupos que estén en contra. Y si la ley fuera retroactiva, hay un delito en el 19 constitucional que nació en el 2019, una de las reformas del grupo mayoritario de Morena, que era que se hicieran difusión preventiva de oficios que hoy se supone que ya no debe existir, y un delito que se llama uso de programas sociales para fines electorales. Todos los políticos, si la ley fuera retroactiva, estarían en la cárcel. Todos han utilizado, cuando no aquí, esta es una iniciativa privada, todos han cuando menos dado una pluma del presupuesto, utilizado un vehículo, utilizado un teléfono para llamadas, para fines electorales. Ese es el riesgo que yo veo también, siendo lo bueno y lo malo. Es una obra muy utilizada, pero también tiene ese riesgo de ser utilizado a veces por un partido que yo creo que se va a quedar otros 6 años, muy lamentablemente. Pero hay que recordar una cosa, y esto no tiene nada que ver con los carniceros de hoy, son las reses. Piensan que son eternos, pero 6 años van a pasar. Y este país ha aguantado muchas cosas. Desde la conquista aguantará 6 años más, y 60 más, sin las exclusiones, pero eso es lo que yo quería decir, el riesgo que tiene de ser utilizado como una herramienta por el grupo ANTA. Pero todo delito se puede utilizar como con mucho riesgo. O sea, se puede manipular las pruebas y utilizar ciertas... Es que todos los tipos penales tienen su riesgo y no son técnicamente perfectos. Ningún tipo penal es perfecto. De hecho, por eso existe la dogmática y la academia. Entonces, efectivamente, lo que habría que pensar, yo creo que es lo que he dicho anteriormente, es cuántas voluntades hay de encontrar a las víctimas, si las hay. Yo les aseguro que las hay en México porque me llaman, pero hace falta mover los hilos de ciertos estamentos y mover los corazones, que vean a las víctimas y que hablen con las víctimas. Y a partir de ahí seguramente hay una concienciación de investigación y de recursos al respecto, porque esto gratis es muy difícil. Y de la que se salvan los políticos, doctor, porque si no estaríamos hablando de más de 100 millones de víctimas a las que habría que reparar. Las nuevas generaciones. ¿Verdad? Y los que se acumulen. Y bueno, pues para culminar con esta charla del día de hoy, quiero ceder el uso de la palabra al maestro Juan Manuel Guerrero Almaraz para que entregue el reconocimiento a nuestro ponente y por supuesto también agradecer a quien está haciendo este ejercicio de traducir todo esto que se ha venido dando al lenguaje de señas, porque qué mejor ejemplo de inclusión y si no este. Un aplauso. Me voy a permitir poner aquí una atención a la excelente ponencia, muy interesante, que trata efectivamente muchos temas dogmáticos que da para un curso completo de eso. Y bueno, la Facultad Interamericana de Investigación otorga reconocimiento al doctor Carlos Bardavío Antón por su brillante participación en la presentación de su obra Sectas Criminales Coercitivas en Derecho Penal Mexicano. Lo firma el doctor Rubén Pacheco Intán, ingeniero doctor, maestra Adriana Arroyo Cuevas, directora general, el doctor Marco Antonio Chávez Vaca, profesor de la facultad, y su servidor Juan Manuel Guerrero Almaraz, como director. Muchas felicidades, gracias por estar con nosotros. Bueno, a mí me toca también reconocer la participación del doctor Marco Antonio Chávez Vaca, precisamente por introducirnos a la obra del doctor Carlos Bardavío, y bueno, también
otorgarle este reconocimiento, no solo en nombre de quienes firmamos, sino de todos quienes pertenecen tanto a la facultad como a la barra interamericana. Muchísimas gracias. Para despedirnos de quienes están conectados en plataforma, recordarles que nos manden por favor sus nombres para hacerles llegar su reconocimiento y agradecerles, por supuesto, profundamente a nombre de quienes estamos aquí presentes, el que se hayan conectado. Muchísimas gracias. Eso que se hizo con el lenguaje de señas es la verdadera inclusión. Va a hablar como todos. Esta es inclusión. Una persona que viene discapacitada, sentarla en la planta baja,